buenos días. Vamos a dar Hola, inicio en esta oportunidad a la materia electiva Actores y Dinámica Política. Mi nombre es Marifrancia Cero Soto, soy politólogo de la Universidad de los Andes, abogada y técnico superior en turismo. En esta oportunidad vamos a dar inicio a esta bonita carrera o materia de lo que es la politología. Pero para poder entender esta materia electiva, vamos a tomar en consideración cuatro unidades: liderazgo político, elecciones, sistemas electorales y representación política. ¿Qué he querido hacer en el día de hoy? Porque hoy la clase es sincrónica, dar como unos lineamientos o dar un bosquejo general de lo que es la política, lo que es el Estado, lo que es la democracia, dónde nace, por qué nace, para poder entender a cabalidad qué son los actores y por qué hablamos de dinámica política. Para nadie es un secreto que desde el inicio del mundo el hombre o el ser humano ha sido un gran enigma para la sociedad. Pero para nosotros poder entender qué es la política, dónde nace, por qué nace, pues nos tenemos que enfocar a Grecia indistintamente de la connotación de lo que es el concepto de gobierno, de lo que es el concepto de democracia, de lo que es el concepto de legalidad, de lo que es la legitimidad, cuando hablamos de forma de gobierno, formas de Estado. Entonces, hay un paradigma y un modelo que dice Targer, donde dice que efectivamente el hombre es el gran enemigo o el gran enigma de esta sociedad. Pero empezamos a enfocar qué fue primero, la sociedad o el Estado. Aquí es donde vamos a empezar a hablar de lo que va a ser la democracia, por ejemplo. ¿Dónde, cómo, cuándo no sé la democracia? Y que en el tema que nosotros vamos a estudiar, como es la ciencia política, no podemos confundirla con las ciencias políticas, porque hablamos en sentido figurado, en sentido singular y en sentido plural. Entonces vamos a hacer hoy un énfasis acerca de lo que va a ser la ciencia política o lo que fue la polis en Grecia. ¿Por qué nace? ¿Por qué surge como un contexto para entender hoy en día lo que es el Estado con E mayúscula cuando lo enfocamos en la institución? Vamos a enfocarnos en Grecia. Siempre hemos abordado el estudio de la ciencia, del derecho, de la historia en etapas. ¿Por qué en etapas? Porque cada una es un legado fundamental. El hombre nace como una premisa fundamental para estudiar lo que es el entorno político con P mayúscula y de lo que es la política. Todas es política. Las políticas son las propuestas de acción. Pero ¿por qué efectivamente nace en Grecia? Porque en Grecia efectivamente hubo unos precursores: Sócrates, Platón, Aristóteles, como esos fundadores eh, mm, fundamentales para poder entender lo que es hoy en día ese Estado. ¿Y pero por qué en Grecia nosotros hablábamos de polis? Porque efectivamente estaban enfocados en unas estructuras, en unos segmentos, y que esos ciudadanos que habían nacido en la polis solamente tenían derecho de participar en las cuestiones políticas. Hablamos de un concepto, por ejemplo, los metecos. ¿Quiénes eran los metecos? Los metecos eran los extranjeros, los que no podían participar en política, y que si nosotros nos equiparamos hoy en día, porque nosotros tenemos que saber qué fue lo que pasó en el pasado, qué fue lo que pasó en ese contexto de la Edad Media moderna, para poder entender hoy todos estos actores y todos estos sistemas políticos que pasan hoy en día. Por lo menos hablamos de elecciones. ¿Dónde nacen los partidos políticos? Porque es uno de los temas fundamentales. Sabemos que nosotros como hombres no hemos creado nada. Todo viene desde un concepto de la antigüedad. Por lo menos cuando hablamos del término izquierda y derecha, por decir algo. ¿Por qué se enfoca ese término de izquierda y derecha? Que no es de hoy en día. Viene, dice que es de la postura de Jesucristo. ¿Quiénes se sentaban a la izquierda y quiénes se sentaban a la derecha? La izquierda es todo lo que tiene que ver con el concepto rojo, todo lo que tiene que ser como que con lo maligno, presuntamente, de acuerdo como hablan los precursores, pero el término derecha enfocada a lo que es bueno, a lo sacro, a lo de Dios. Y esto viene desde esta postura de la antigüedad. ¿Quién fue Sócrates? Pudiera yo preguntarle si en este concepto, en este momento el compañero que está allí, Frederick, desconozco si es politólogo o si es abogado o si es historiador, pero ¿quién fue Sócrates?
¿De qué hablaba Sócrates? Sócrates no dejó obra escrita, fue un gran precursor que fue dado a muerte por decir la verdad, porque en este concepto de lo que es la política, de lo que es el Estado, de lo que relativamente es el gobierno, y sabemos que está el gobierno, no es lo mismo. Pero ¿qué fue lo que pasó con Sócrates? Sócrates, por decir la verdad, fue dado a muerte con una planta que se llama la cicuta. Y desde aquí empieza la connotación. Hay una teoría que se llama la teoría del Critón. No sé si le han tenido la oportunidad de leerla, de ubicarla. Tengo material al respecto. Donde empieza aquí ya a verse la postura de lo que es el bien y el mal. Algo así, porque Sócrates efectivamente va a ser juzgado por unos jueces que no son competentes y le van a dar muerte por decir la verdad. Pero es que la verdad es absoluta o es relativa. Cada uno tiene una perspectiva de la verdad. A él lo encierran en una cárcel y el alguacil en ese momento entra y le da las llaves y le dice, Sócrates, usted puede retirarse, puede huir, para que no le den muerte. Y él dice, no, yo voy a morir porque esa es mi verdad. Esa es mi verdad, la que yo estoy diciendo, porque acuérdense que estaban en el contexto de lo que eran los sofistas que vendían el conocimiento en el ágora, en el gimnasio, y decía, yo prefiero dar muerte porque es mi verdad. Y efectivamente Sócrates no dejó obra escrita, no dejó ninguna obra impresa, pero Sócrates hablaba de la mayéutica. ¿Y qué era la mayéutica? Era descubrir la verdad. ¿Y por qué se equiparaba Sócrates con la mayéutica? Porque su mamá era una parturienta, era una señora que traía vida. Y el término efectivamente decimos que es parir. Pero, ¿por qué parir? Porque extraía las ideas y por eso se conoce su concepto como la mayéutica, el descubrimiento de la verdad. Entonces, bueno, Sócrates no dejó nada impreso para lo que es la connotación de los autores políticos, pero sí ese conocimiento de lo que va a ser la dialéctica y de lo que va a ser esa mayéutica, el descubrimiento de la verdad. Posteriormente viene otro precursor, Platón, con su obra La República, y empieza a estructurar lo que va a ser los sistemas políticos o cómo va a detener la connotación de los gobernantes. Y hay una clase, hay una división de clases sociales, porque efectivamente en el Estado, y también lo acuña Marx, que el Estado ha sido una lucha constante de las clases sociales. Y en ese concepto podemos enfocarlos como los dominantes, los dominados, los integrados, los excluidos, los gobernantes y los gobernados, por decir solo algunos. Pero ¿de dónde nace ese concepto de gobernantes, gobernados, integrados, excluidos? Efectivamente, de esta división de la clase social que hace nuestro amigo y filósofo Platón. Lo segmenta entre los que gobiernan, los que detentan el poder, los gobernantes, una clase minoritaria que son los que no van a detener el poder, pero que son los que se van a encargar de que efectivamente funcione la connotación, los carpinteros y efectivamente los guerreros, los soldados, que van a ser los que se van a encargar de las cuestiones militares, de liderar esa polis. Fundamental que con Platón, que me interesa de Platón, en su obra La República, saber en el capítulo 7, la teoría de las cavernas, o la connotación de lo que es la teoría de las cavernas, donde dice que el hombre está en una caverna y se encuentra oscuro, atado, porque Platón habla de una connotación de un pensamiento irascible y un pensamiento cognoscible. ¿Cómo yo veo el mundo? ¿Cómo yo veo el mundo desde el punto de vista del objetivo y lo subjetivo? Yo puedo decir en ese momento, esa pared es blanca, pero el compañero la está viendo negra, pero yo tengo un don, yo tengo en ese momento una autoridad sobre ese compañero, que eso era lo que pasaba. Y si nos vamos a la Edad Media moderna, cuando se crea la universalidad, la universidad, efectivamente había un rol de autoridad, gobernantes gobernados. Pero entonces Platón dice en esa teoría de las cavernas, ¿por qué el hombre se encuentra en la oscuridad? Porque la caverna, pues efectivamente, ¿cómo equiparan ustedes una caverna a algo oscuro? Y el hombre empieza a caminar, empieza a deslastrarse de esas cadenas porque efectivamente él está atado a un yugo y empieza a caminar y cuando sale a la puerta de esa caverna, ¿qué ve? Un río. Y en ese río que se ve, el hombre, y empieza a despertar, empieza a renacer a ese concepto de lo que va a ser ese mundo oscuro en el cual él se encontraba.
Sabemos que en este momento el hombre no tenía ningún tipo de connotación a menos que fueran los hombres de mayor edad, porque aquí existe una distinción de la clase social. Efectivamente era el que tenía el poder adquisitivo mayor quien podía participar en la eclesia, en la asamblea. Las mujeres no podían participar. Viene otro precursor, Aristóteles, y enfoca la politeia, empieza a hablar efectivamente de lo que va a ser la democracia y empieza a enfocar a la familia como un núcleo fundamental de la polis. ¿Por qué de la polis? Porque en ese concepto no podíamos hablar de sociedad, como lo dice hoy en día la Constitución o como lo enfocó Juan Jacobo Rousseau más adelante. Pero ¿qué es lo que pasa con la familia y qué es lo que enfoca a Aristóteles con la familia? Decía que la mamá, la madre, tenía que encargarse de ese individuo, de ese infante que es el que se va a encargar de participar en la política y en la iglesia como un actor, no podíamos llamar en ese momento como un actor político, pero sí como ese individuo que iba a participar en esa eclesia y era el que iba a tomar la decisión en el concepto del gobierno. ¿Y por qué había que educar al infante? Porque efectivamente posteriormente ese va a ser el que va a gobernar. Y si nosotros nos trasladamos al contexto actual, eso me gusta hablar del pasado, del presente y del futuro, ¿qué pasa en la antigüedad, en la modernidad, perdón, con la familia? La familia está desestructurada, hablamos de familias disfuncionales. ¿Y por qué entonces Aristóteles hacía énfasis en ese concepto de que la familia era el núcleo fundamental de la polis? Porque había que educar a ese infante que era el que me va a representar a mí en la actualidad, en el concepto de lo que va a ser el gobierno. Pero si es un muchacho que no tuvo clase, que no tuvo educación, ¿cómo es el concepto actual de ese individuo? En la actualidad nosotros hablamos de un interés superior del niño, el artículo 8, en el caso de la LOCNA, pero anteriormente nosotros no hablábamos de una ley. Y en el concepto de la ley, enfocamos tres tipos de leyes como lo enfocan los precursores. Tomás de Aquino hablaban de una ley natural, una ley positiva y una ley divina. La ley natural, bueno, era el naturalismo. No había una ley escrita, no había una ley positivizada. Pero ¿cuándo se positiviza la ley? O podemos decir, ¿cuándo nace el Estado moderno? El Estado moderno se dice que nace con Maquiavelo, por allá en el 1503, 1535, perdón. Bueno, las fechas van de acuerdo a la connotación de lo que va a ser las teorías y las posturas del pensador que escribe la obra. Pero ¿por qué nace el Estado moderno? ¿Qué es el Estado moderno? ¿O cómo defino yo el Estado? El Estado es algo abstracto, el Estado yo no lo veo, al igual que la política. Habíamos argumentado que las políticas son las propuestas de acción, pero ¿desde qué punto esas propuestas de acción van a estar enfocadas en el contexto de lo que va a ser el gobierno? ¿Y qué significa democracia? ¿Qué significa gobierno? ¿Dónde nacen estos términos? Democracia significa la autoridad del pueblo. Nace con un pensador que se llama un soldado griego, y dice que era la connotación del individuo en esa polis. Pero por allá Abraham Lincoln dice que la democracia es dar al pueblo lo que él realmente necesita. ¿Pero qué es la democracia? ¿Por qué nace en Grecia y por qué no nace, por decir algo, en Roma? No sé si el compañero hasta aquí tiene alguna pregunta, si es tan amable, porque hoy es la presentación sincrónica. Bueno, realmente estoy impresionado con esa inundación de pensamientos, ideas. Ahorita estoy intentando tomar algunos apuntes, pero está chévere. Muy bien, siga adelante, profesora. Una pregunta, ¿usted es politólogo, abogado, historiador, filósofo? Abogado, Per- abogado, ¿Perdón? abogado. Excelente. Bueno, hay una connotación y en esta oportunidad lo sincrónico con relación a lo que va a ser el derecho, cómo se inmiscuye el derecho en la politología o en la ciencia. A ver, para puntualizar, la ciencia política nace como ciencia, como objeto de estudio, porque el objeto del estudio de la ciencia política es el Estado, con E mayúscula. Pero ¿dónde nace? Nace en 1945 y se dice que es la ciencia más reciente y la ciencia moderna que se va a encargar del estudio del Estado. ¿Y cuál es la distinción entre el Estado y la politología? El Estado se va a enfocar
del estudio del poder, pero con base a las leyes. ¿Y por qué con base a las leyes? Porque hablamos de una distinción o de una división, por lo menos cuando hablamos de las formas del Estado, ¿no? Cuando hablamos del Estado o de los elementos del Estado, el poder político y la connotación de esa población. Y esa población, y que con base al poder político van a ser lo que son los sistemas políticos o los partidos políticos como tal. Pero que efectivamente ese Estado nace en Grecia, pero no como hoy en día lo concebimos, porque en Grecia hablábamos solamente de polis. Pero posteriormente, ya con la connotación de lo que es la politología, esa ciencia moderna que se encarga del estudio del Estado a través de lo que va a ser la legalidad, de lo que va a ser la legitimidad, de lo que va a ser la coacción y de lo que va a ser la coerción. Un tema fundamental para nosotros entender los actores políticos va a ser la coacción. El autor Calvo Vaca define que la coacción es el empleo habitual de las fuerzas legítimas que acompañan al derecho para hacer exigibles sus obligaciones y eficaces sus preceptos. Pero esos preceptos, ¿de dónde nacen? Efectivamente, nacen de esa postura de lo que fue la polis. Si nosotros nos trasladamos al concepto de lo que fue la Edad Media, en la Edad Media empieza a emerger lo que es la iglesia, lo que es la autoridad. Hay una división y una ruptura porque la iglesia jugó o juega un rol fundamental en el concepto de lo que es el Estado y lo que es la política. ¿Quiénes iban a la universalidad o a la universidad? Solamente, ¿y quiénes estudiaban? ¿Por qué eran los sacerdotes y por qué tienen que ser hombres? ¿Por qué no permitían a las damas? Por ese sentido de la autoridad. Rasgos fundamentales en la iglesia, efectivamente, la herejía, o sea, que el que hablara en contra de la iglesia o la mujer no podía hacerse sacerdotisa. Hubo por allá un legado que una dama quería ser obispo y se disfrazó de hombre y se dieron cuenta que era hombre. ¿Y qué pasó? Pues bueno, efectivamente fue dada muerte en la hoguera. Posteriormente viene el concepto de lo que fue la Edad Media, Edad Moderna. Tres fechas fundamentales en el concepto: lo que fue la Restauración inglesa, lo que fue la Revolución Francesa y lo que es la independencia de Estados Unidos. Estas tres fechas marcan un hito fundamental en lo que va a ser la ciencia política o lo que van a ser los actores políticos. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué pasó en Francia? ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Si nosotros nos trasladamos a lo que es el pasado, en Inglaterra nace el Parlamento, nace la distinción de lo que va a ser la figura del sistema de gobierno, del parlamentarismo. ¿Y por qué nace? Aquí hay un legado fundamental, la Carta Magna de Juan Sin Tierras, del 12 de junio de 1215, que es el que establece el debido proceso. Y si nosotros nos trasladamos hoy en día, en la Constitución, por lo menos venezolana, en el artículo 49, nace ese debido proceso. Entonces, lo que establece la Constitución, en el caso de Venezuela, porque hay una connotación, Aristóteles también hablaba de las constituciones. Aristóteles publicó 150 constituciones, pero esas constituciones no salieron a la luz. Entonces, de manera tal que la Constitución tampoco es algo novedoso, viene de ese concepto de lo que fue la antigüedad. ¿Por qué le hago mención de las tres fechas fundamentales? Porque Inglaterra, debido a proceso. Francia, ¿qué pasó con Francia? La Revolución Francesa. ¿Qué nace en Francia? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cosa distinta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que conocemos a partir de 1945. Pero en Francia se dice que, por ejemplo, Locke, Rousseau, empezaron a sacar volantes y les hablaba de por lo menos de Platón, pero Locke y Rousseau dejaron un legado fundamental para que el hombre despertara a esa oscuridad en la cual se encontraba. Y en la Revolución Francesa hablamos de tres elementos fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad. Que si bien es cierto, por ejemplo, si nos hablamos con los derechos de las mujeres, Olympia de Gaulle luchó para que la mujer tuviera independencia, pero realmente no fue así. La mujer, cuando realmente adquiere independencia, por allá en la década del 60 en Estados Unidos, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar del pasado, presente y futuro para poder entender por qué hoy en día hablamos de la sociedad, por qué hablamos de gobernabilidad, por qué hablamos de gobernantes. En Francia, efectivamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Nos trasladamos a Estados Unidos, 4 de septiembre de 1776.
La Constitución, una Constitución que no ha sido reformada, sino a través de enmiendas, es una Constitución que tiene solo 7 artículos y que con base a esos artículos no hablamos del derecho a huelga, no hablamos de medios de comunicación, no hablamos de partidos políticos. Y no sé si ustedes se habrán hecho la pregunta por qué en Estados Unidos se hacen las elecciones en noviembre y por qué el presidente tiene que tomar posesión el 20 de enero del año siguiente a las elecciones y tiene que ser al mediodía, como una pregunta de incógnita, porque esto nace de esos precursores, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, que en esa constitución lo fundamentaron así, y que tienen que jurar en la misma Biblia y que tienen que tomar posesión. Bueno, esto es algo de historia, pero que efectivamente viene con ese pasado en el cual el hombre sienta la postura política. Y efectivamente eso lo vemos hoy en día porque hablamos de esos sistemas políticos, de esa connotación de lo que va a ser el fuego o el choque del poder. Legado fundamental, posteriormente viene la Primera, la Segunda Guerra Mundial, algo fundamental. Empezamos a hablar de la Liga de Naciones, que hoy en día, o a partir de 1945, se enfocó como la ONU, que nace, nace en la Primera Guerra Mundial como una postura para garantizarnos un Estado más, pero que está conformado por estados y que consta de un consejo permanente, 5 países que están allí, que no tienen presuntamente voz ni voto, y el Vaticano, que es neutral, para tomar una postura en la connotación de lo que va a ser la dinámica política. No podemos considerar que es un actor político, pero sí que fue creado para sustentar a través de esos órganos, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, que cada uno toma un rol fundamental, la OIT, por decir algunos, en el contexto de la sociedad. Que también es fundamental para nosotros poder entender los actores políticos. Les argumentaba que la ciencia política en sentido singular nace a partir de 1945 y fue la UNESCO donde delimitó el centro de estudio, porque se equiparaba las ciencias políticas en plural, con ese, con la filosofía política, con la sociología política, con la historia, con el derecho, pero es que cada una tiene una ciencia de estudio. Y Aristóteles decía, y Platón, sobre todo Platón, ¿es una ciencia o es un arte? Él la comparaba con un arte, pero ya en la actualidad sabemos que es una ciencia. Y que es una ciencia exacta. Hay un autor, Mauricio Duverger, el profesor Enrique Ramos Jiménez, Enrique Neira, decían que un politólogo o un estudiante de ciencia política no es un brujo, ni tiene una bola de cristal para ver qué es lo que pasa, pero que es a través de esos actores políticos, a través de esa connotación del arte que enfoca qué es lo que pasa en la realidad política. ¿Y por qué se desliga con la filosofía? La filosofía es algo empírico. Vemos filosofía política, vemos filosofía del derecho, que se equipara al contexto de lo que va a ser el estudio, por lo menos del derecho en la actualidad. Vemos la historia política. ¿Por qué tan fundamental para un politólogo conocer la historia? Porque sabemos qué fue lo que pasó en el pasado. El término izquierda-derecha, como les acuñaba hace rato, el concepto de Estado, el concepto de sociedad. Con la historia, efectivamente, qué pasó en la historia universal, qué pasó con la Revolución Francesa, con la matemática. Aquí vamos a hablar con respecto a Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras de las matemáticas? Que las matemáticas eran exactas. Y un politólogo, ¿por qué ve estadística o por qué ve contabilidad? A veces se preguntarán. Bueno, porque efectivamente en las matemáticas toma un rol fundamental, por lo menos las elecciones. Pitágoras decía, las matemáticas no son exactas. Son exactas, perdón, pero ¿qué pasa con las elecciones? Un número, la teoría del pivote. ¿Quién va a ser el elector? ¿Quién va a ser el gobernante? ¿Quién va a ser el elector a través de las elecciones? Pues el que va a escoger a un gobernante. Y eso va a ser 1 más 1 va a ser 2. Entonces aquí enfocamos a Pitágoras como ese precursor de lo que va a ser el estudio de las matemáticas en el contexto de lo que va a ser la ciencia del derecho, la ciencia del poder. ¿Por qué hablamos del Estado y por qué hablamos de politología?
nosotros ¿por qué enfocamos el Estado? ¿Qué es el Estado? El Estado es la personificación jurídica de la sociedad. ¿Y por qué hablamos de la personificación jurídica de la sociedad? Yo tengo una sentencia, yo se la puedo enviar a los compañeros para que efectivamente las busquen y las analicen. ¿Por qué se personifica el Estado con la sociedad? Sabemos que el Estado es abstracto, yo no veo al Estado. ¿Cómo yo veo al Estado? ¿Dónde yo veo al Estado? El Estado se ve, por ejemplo, en la ley. Y el ejemplo anecdótico es, uno va conduciendo un vehículo y está un semáforo. Allí está el Estado, a través de la ley. ¿A través de cuál la ley? A través de cuál es la ley de tránsito, en el caso de Venezuela, o el reglamento de tránsito. Que si el semáforo está en rojo, yo tengo una consecuencia, si está en amarillo, está una consecuencia, y si está en verde, otra consecuencia. Entonces allí está enfocado el Estado a través de una ley. El Estado es abstracto, yo no lo toco. Y que se diferencia del gobierno. El gobierno es pasajero, es transitorio, al igual que la sociedad, al igual que el derecho. Un concepto y por qué se desliga o por qué tiene una línea endeble el derecho con la politología, porque el derecho se enfoca del estudio de las leyes, por lo menos vemos administrativo, por lo menos vemos en cuanto al contencioso administrativo, por lo menos son las políticas o las propuestas de acción que tiene el Estado, los cometidos del Estado, y están enfocados en la Constitución. Les argumentaba que la Constitución nace con Aristóteles, pero que se positiviza cuando ya pues hay una ley escrita. En Venezuela, por allá con Simón Bolívar, cuántos tipos de constituciones hay. Y que en el caso de Venezuela son 350 artículos, pero que habla de 5 poderes en el caso de Venezuela. Y yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿dónde nacen los poderes políticos? ¿Dónde nacieron? Efectivamente, nacen en la antigüedad, nacen en Grecia, por allá Platón lo enfocaba y John Locke lo enfocaba con una postura de la división. En Venezuela son 5. ¿Y qué es una constitución? ¿Qué es una constitución? Es una norma suprema, algunos la hablan como esa garante y que por encima de la Constitución no puede haber nada y se habla de supremacía constitucional o de bloque de constitucionalidad. ¿Y dónde nace esa supremacía? ¿Dónde nace ese bloque? Efectivamente, hay unos que enfocan que en Francia, pero efectivamente se habla de Grecia como esa matriz fundamental para entender la Constitución. John Locke hablaba del poder federal. Y en Venezuela, ¿de qué se enfocan los poderes? Cada uno se habla de la autonomía que tienen los poderes públicos o de la separación de esos poderes y que esa separación efectivamente también se estructura en Estados Unidos con la Constitución. Que el poder ejecutivo tiene una función, que el legislativo tiene una función, el judicial, el moral y el electoral. Y en el electoral enfocamos a Platón, por decir algo. Pero que efectivamente esos poderes no nacen en la actualidad, sino que vienen y traen una historia de ese pasado. Ahora bien, con base en lo que es el gobierno, ¿dónde nace el gobierno? ¿Y por qué government, gobierno con B larga y government con B pequeña? El gobierno nace ¿dónde? En Grecia. Y significaba pilotear un barco. Pilotear un barco. ¿Por qué gobierno significa pilotear un barco? Y si lo equiparamos con un presidente o con un gobernante, porque cuando hablamos también de esa línea de los que son los poderes desde el punto de vista de lo nacional, regional, municipal, cada uno tiene una función, el gobernante. Por lo menos en el caso de Inglaterra, el rey reina pero no gobierna, se dice que no, que el rey reina pero no gobierna. En el caso de la reina de Isabel, por decir algo, ¿no? Pero tiene voz y voto. ¿Y nace de dónde nace esa división de poderes? Bueno, si nos enfocamos a la historia, nace en esa lucha del poder, que el rey tenía que ser un hombre. Y hay otra postura que no quiero dejar pasar por alto cuando hablamos del regicidio. ¿Por qué hablamos del regicidio? Porque efectivamente, tanto en Inglaterra como en Francia, gobernaba quien un rey, y el rey pensaba que era eterno. ¿Por qué? Porque era mandado por un superior, por ese Dios divino, porque nosotros ahorita nos vamos a enfocar de lo que era la divinidad o de lo que era la teoría de la teocracia o de la teología, ¿no? La teocracia, Dios como centro y motor del universo, porque también es fundamental
en ese concepto para entender lo que son los actores políticos y la dinámica política, lo que es el antropocentrismo y el antropoformismo. El antropoformismo, Dios como motor del universo, que se rompe posterior en el contexto de lo que va a ser la división de Francia e Inglaterra con los poderes del rey, y el antropocentrismo, el hombre como centro y motor del universo. Si nosotros nos podemos ver en esa división del hombre, con ese paradigma, porque es el gran enigma, porque se dice que el hombre es el gran enigma de la sociedad, porque el hombre no es feliz. Hablamos de libertad, hablamos de igualdad, hablamos de felicidad. Y una pregunta que yo les pudiera hacer, ¿el hombre es feliz? ¿Existe realmente la felicidad? Una pregunta como de incógnita. ¿Somos felices? ¿Quién creó el tiempo? ¿Cómo se creó la hora? Por allá Martín Lutero, ¿no? Con las 99 tesis, la división. Entonces, por eso se dice que el hombre es el gran enigma de la sociedad, del mundo. Y algo fundamental hoy en día, y es un hecho cultural comunicacional, hoy en día hablamos de depresión, hablamos de inmotivación, pero estos términos anteriormente no existían. Hablamos de bullying. El bullying no es algo novedoso, el bullying ya existió. Hablamos de la modernidad. Les invito a que lean la McDonaldización de la sociedad de George Rich, y que enfoca el hombre, cómo se enfoca ese modernismo, porque qué es lo bueno, el capitalismo, el socialismo, esa distinción de esa lucha de clases, pero que el hombre siempre va a estar en el centro, por eso hablamos del antropoformismo. Pero les pregunto, ¿el bullying existía? ¿La depresión existía? La motivación, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que con la actualidad se cambió y se le dan unas perspectivas o se dan unas nuevas teorías para poder entender, pero siempre existió. Y vamos en la antigüedad o hace en 1900, las abuelas tenían 14 hijos. Las abuelas a los 14 años o 12 años ya eran mamás y no se veía nada mal, pero como se positiviza la ley, en el caso de Venezuela está la LOGNA, y que la LOGNA tampoco es nada novedoso, porque la LOGNA viene de la UNESCO, viene de esa postura porque formamos parte del sistema universal, y les invito a que se lean la exposición de motivos de la LOGNA para entender por qué hoy en día hay quejas o hay posturas de que por qué un adolescente, si el profesor lo grita, le dice te puedo mandar a meter preso, y eso no es así. Lo que pasa fue que la LOGNA fue hecha para países del primer llamado mundo, Suiza, Dinamarca, y que no tienen la misma cultura que Venezuela, que Colombia, por decir algo. Hay un alto índice de suicidio en estos países mal llamados del primer mundo. ¿Por qué? Porque allá la felicidad es algo, ellos tienen carro, tienen casa, tienen dinero, pero no hay una palabra que es la felicidad, no son felices. Entonces por eso le decía, ¿el hombre es feliz? Es otra connotación de la historia, de la cultura. En Venezuela, en Colombia, son otras connotaciones políticas, culturales, sociales. Pero el muchacho, hay un alto índice ahorita de suicidio, pero ¿por qué? Muchachos que tienen que tomar antidepresivos, que no se los toman. Pero entonces uno dice, ajá, se equipara la LOGNA con países del primer llamado primer mundo. Entonces, todas esas preguntas, todas esas incógnitas hacen señalar que el hombre es el gran enigma de la sociedad. Y me voy a permitir leerles, antes de que termine este tiempo, algo con base en la política, y dice que la política gira en torno al hombre, y lo que el hombre piensa de sí mismo influye decisivamente en lo que él piensa ha de ser la política. Pero ¿qué piensa el hombre de sí mismo? Después de 2 millones de años de su aparición sobre el planeta Tierra, el hombre de nuestro tiempo sigue pensando que es un ser misterioso, un ser problemático y un ser desconcertante. Por eso se dice que el hombre es el gran enigma de la sociedad. Y desde el punto de vista de la politología, el hombre se centra como un ser político, un ser social, un ser transformador, un ser cultural, un ser de emociones. Hay una compañera, la doctora Diana Bautista, ahorita sacó un libro reciente donde habla de las emociones, y que las emociones cómo influyen en el hombre, en el ser humano. Es fundamental la rabia, la ira, y que todo eso conduce a que nazcan unas enfermedades. Y no voy a hablar ahorita aquí de enfermedades. A manera de interacción con la bibliografía, les recomiendo este libro, El saber del poder, del doctor Enrique Neira Fernández. Este libro, el comprender el estado del doctor Alfredo Ramos Jiménez, un ecuatoriano. Él es colombiano, él es ecuatoriano, fueron docentes de la Universidad de los Andes. Excelentes obras, creo que lo pueden encontrar en internet, donde habla
de toda esa evolución de lo que es la ciencia, de lo que es el derecho, de lo que es la gobernabilidad, lo que es la gobernanza. En este contexto, fundamental, como premisa fundamental, que el hombre es un ser cambiante, que el hombre es un actor político, que el hombre interactúa en las masas políticas, hablamos de las élites, más adelante podemos enfocar esto, y que un gobernante tiene que tener liderazgo, porque un gobernante no se va a parar y decir, quiero que voten por mí. No, tiene que llamar, y por eso hablamos de marketing político, porque en la política, en las elecciones, hay un rol fundamental, hay un conglomerado social, el periodismo, ahorita las encuestas, anteriormente, y hablamos de Estados Unidos, había apatía política porque efectivamente a la gente no le gusta, no les interesa lo que es la política, pero que con la nueva era de la modernidad, de las redes sociales, el elector puede votar desde su casa. ¿Por qué? Porque no hay una cultura política. Que los precursores o los que se han encargado de estudiar la política, la politología, la gobernanza, han sido italianos, han sido franceses, han sido españoles, han sido alemanes y norteamericanos muy poco. Por allá hay uno que habla de la connotación de lo que es la política como acción, como ciencia, pero se han enfocado más en de la cualidad que de la cantidad que del estudio de lo que va a ser las teorías que van a enfocar el rol y de la premisa fundamental de lo que va a ser esa sociedad o el estudio del poder como un centro del poder, del marketing político, porque realmente les interesa son las propuestas de acción. Que el Estado cambie, sí, efectivamente, en Venezuela, por lo menos las leyes en Venezuela, hablamos por lo menos de guarimba, pero ese término no es de ahorita, eso nació en la Revolución Francesa. Hablamos de obstaculización de la justicia, tampoco nace ahorita. ¿Dónde nace el derecho? Les pregunto yo. El derecho nace en Roma, y la ciencia política como ciencia nace en Grecia, eso no se nos puede olvidar. Que Alemania es un rol fundamental, sí, con base a las guerras, que porque sea la Primera Guerra, hay una postura por allá que dice que fue la muerte del archiduque austrohúngaro y era por debilitar el poder, que siempre las guerras han sido una lucha constante de clase, pero han sido intereses de los estados, que la guerra se materialice y se patentice, es por eso. Aldo Ferrer por allá habla de la connotación de la que es la guerra, ¿no? El centro del poder del universo. Y que porque acuñan a Estados Unidos, se lo vamos a enfocar más adelante también, como el primer mundo o como el país que enfoca la postura de por qué es el imperio. Pudiéramos ser un imperio, no pudiéramos ser un imperio, pero lo hablan con base a las teorías de los presidentes. Hay una teoría eclíptica que dice que es las posturas políticas a través de la historia de la Constitución. Y otra que dice que no es así, sino que hay una apatía en la política y que, bueno, efectivamente, con base a lo que va a ser el armamento, porque efectivamente existe una ley, cada estado tiene una postura con respecto a lo que son las armas, y que por eso hay un alto índice de homicidios o de suicidios, porque el hombre, el individuo puede ir a comprar un arma y no hay una regla que que les prohíba como comprar el arma.